poder reconciliarlas con Dios. Esa es nuestra misión, es nuestro trabajo. Por eso he dicho que no es una batalla entre personas, sino entre la influencia que el mismo diablo ha inculcado en las mentes de las personas, y así unos sirven a Dios y otros están bajo el yugo, bajo el dominio del diablo, y muchos de ellos se llaman cristianos. Cuando en tu vida hay resentimiento, cuando en tu vida hay rencor y te llamas cristiano de apodo, pero no de nombre. No has cambiado de identidad, que es lo que Jesús nos cambió de identidad, nos cambió de Padre cuando murió por nosotros en la cruz. Cuando nacemos de nuevo cambiamos de Padre. Entonces tenemos una nueva identidad. Y esa nueva identidad no permite el rencor en nuestro corazón, no permite el resentimiento, no nos permite que no perdonemos. Hay una ley espiritual, y las leyes espirituales, igual que las leyes físicas, se cumplen siempre. Si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Eso tenemos que asimilarlo, hermanos. Cuando tú tengas algo contra un hermano, contra una hermana, tu padre, tu hijo, tu vecino, tu compañero de trabajo, cuando tengas algo contra alguien, debes solucionarlo, porque eso te impide que Dios te pueda perdonar. ¿Estás comprendiendo, hermano? Dios te quiere perdonar, claro, pero si tú te arrepientes y pides perdón, y también perdonas a aquellos que te han ofendido, porque esa es una ley, y las leyes de Dios se cumplen. Y cuando no las cumplimos, quien primero sufre las consecuencias somos nosotros mismos. Por eso vuelvo a repetir, es una lucha, es una guerra entre las mentiras del diablo y la verdad de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Es una batalla de fe, hermanos. Es una batalla de creer lo que Dios dice contra lo que dice nuestro enemigo, el diablo. La palabra diablo significa adversario, Satanás significa adversario. El adversario es aquel que lucha contra nosotros, que quiere hacernos daño, que quiere destruirnos. Y a veces entramos en el juego y utilizamos las armas del diablo, cuando Dios nos ha dado unas armas poderosas, que es la oración, que es la meditación de la palabra, que es la fe, es el perdón. No es una batalla, como yo suelo decir, entre el poder de Dios y el poder de Satanás, porque Dios es más poderoso, Dios es todopoderoso y Satanás no. En una lucha entre Dios y Satanás, Dios siempre va a salir vencedor. Lo mismo que una lucha entre la verdad y la mentira, la verdad siempre va a vencer, porque la mentira se va a descubrir. Es una lucha, por tanto, entre la luz, aquellos que viven en la luz. La luz significa santidad, la luz significa obediencia a la palabra de Dios, la luz significa sabiduría divina para tomar decisiones. Es una lucha entre la luz y las tinieblas, que significan todo lo contrario, el pecado, la ignorancia. Es una lucha, en esa lucha la luz, como he dicho, siempre va a ganar. Luchamos con la armadura, hermanos, espiritual que Dios nos ha provisto. Luchamos contra el mismo diablo y tenemos que saberlo, pero con las armas que Dios ha provisto. No quizá nuestras armas, las armas equivocadas, y a veces el enemigo equivocado. A veces atacamos al enemigo equivocado. Nuestro trabajo es luchar contra las mentiras, porque Satanás es el padre de la mentira, siempre miente. Tenemos que tener eso claro. La verdad va en contra siempre de la mentira. La mentira no va a prevalecer nunca sobre la verdad. La verdad, hay un refrán que dice que la verdad siempre triunfa, ¿verdad? Y es así. La verdad la simboliza Cristo. Él se autollamó como la verdad y como la verdad absoluta. Cuando Él dijo, yo soy el camino. O sea, no hay otro camino al cielo, al Padre. Yo soy la verdad, la única verdad. Y yo soy la vida verdadera.
la vida que Él nos ofrece, una vida que aún en medio de las pruebas, de los problemas y de las dificultades, podemos vivir en el gozo del Señor. Hay conceptos equivocados. Hay quien predica un evangelio que yo llamo aguado, que cuando venimos al Señor los problemas desaparecen. No, los problemas vienen para todos. Lo que pasa es que los cristianos tenemos la gracia de Dios. Dios nos capacita para superar los problemas. Es lo que significa la gracia de Dios, ese poder capacitador que nos da sabiduría y fuerza para vencer en medio de los problemas, pero los problemas están ahí. Pero yo te digo algo, los problemas se acaban. La vida física, corporal se acaba. Y con ella también se acaban los problemas, ¿verdad? Pero la vida eterna no se acaba. Nuestro espíritu no muere, nuestra alma no muere. Son eternos. Entonces esa eternidad es de la que debemos preocuparnos el tiempo que estemos aquí en esta tierra y dejarnos de conflictos, de contiendas. La Biblia dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, por creerme que yo soy mejor o peor que tú o que yo. Debemos evitar que el reino de Dios se atasque, que la Iglesia no avance por culpa de las contiendas y los conflictos internos. El conflicto tiene que ser en contra de las mentiras de Satanás, no en contra de nosotros mismos. Nosotros, ¿sabéis cuál es la mejor predicación que un cristiano puede hacer? Hay personas que anhelan el púlpito, pero el mejor púlpito es tu vida personal, es tu casa dándole ejemplo a tus hijos, es tu trabajo dándole ejemplo a tus compañeros de trabajo. Amén. Es la iglesia dando un buen testimonio y no siendo de una forma guido en la calle de otro. Esa es la mejor predicación. Cuando conocemos el Evangelio, hermanos, huimos de todo tipo de cosas que no le agraden a Dios. Lo que le agrada a Dios es que hagamos el bien, que hagamos todo el bien que podamos y que nos ayudemos mutuamente. Todos cometemos errores, hermanos, todos tenemos fallos, todos pecamos. Y la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloriosa mano de Dios. Pero cuando en nuestro espíritu, que es lo que creo que tratamos la semana pasada, hay un afán, un deseo de arrepentirnos, de cambiar, de dar un giro de 180 grados a nuestra vida, el Señor nos perdona. Qué lindo y qué precioso es recibir el perdón de Dios. Y como estamos hablando de guerra, también debemos hablar de paz. Y cuando hacemos eso, cuando actuamos de esa manera, cuando confiamos en el Señor, cuando enfocamos nuestros pensamientos en las cosas de Dios, nos llega la paz. La paz verdadera. ¿Sabéis cuál es la paz verdadera? La paz que nos transmite el saber que Dios nos perdona. Esa es la paz que el mundo no puede entender porque no conoce a Dios. Pero nosotros que lo conocemos sabemos que nos viene esa paz interior cuando nos reconciliamos con Él. Como suelo decir, cuando hacemos las paces con Él, entonces recibimos esa paz que el mundo no conoce. La paz que el mundo nos ofrece es una paz que cuando llegan los problemas se va. Y cuando desaparece el problema no viene esa paz mundana, pero la paz de Dios es eterna. La paz de Dios está en medio de los problemas y en medio de las cosas que nos pasan buenas. Yo suelo decir en el día y en la noche. El día es todo aquello que nos pasa, que está bien, y la noche son los momentos críticos, los momentos difíciles. El verdadero cristiano tiene paz en ambas circunstancias. Por eso, cuando luchamos con las armas que Dios nos da, las armas que Dios ha instituido para que nosotros nos defendamos de los ataques del enemigo. ¿Sabéis que el enemigo está vencido?
créete, no. Cuando creemos que el enemigo está vencido porque Cristo lo venció, esa victoria es nuestra. Pero claro, estamos en el campo del enemigo. Y el enemigo da sus coletazos. Y además, últimamente está atacando duramente porque sabe que le queda poco. Está cerca la venida de Jesucristo para rescatar a su iglesia. Y Él se ha arrojado eternamente al infierno. Está dando sus coletazos. Estamos en territorio enemigo. Él es el príncipe de este mundo. Pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y ese es nuestro capitán general, a quien servimos, y el que nos ordena, nos dirige, nos instruye a través de su palabra, a través de los ministerios que Dios ha instituido en su iglesia para el crecimiento y la madurez. Que a veces hay personas que no maduran, hay personas que se mantienen bebés todo el tiempo, y es porque no se dejan enseñar. Por cualquier cosa se enfadan. Cualquier cosa, cualquier tontería, como yo suelo decir. Ya no le hablo a fulanito, no le hablo al pastor, le miro por otro lado, lo evito. Quizás sin motivo. Eso es falta de madurez. Eso es falta de crecimiento espiritual. Tú tienes algo contra mí, ven a la cara y dímelo. Pastor, no me gusta esto que ha dicho, no sé qué ha dicho, yo quiero una aclaración. Pero no, arrugues el morro, como yo suelo decir, y mires por otro lado. Vamos a ser maduros y vamos a ir creciendo espiritualmente. Para eso también tenemos la escuela bíblica. Hay algunos que se apuntan y han venido 4 veces y ya no vuelven. No sé por qué. No quieren aprender. Por eso tenemos que levantarnos con fe y confianza y poner nuestro pensamiento, que lo enseñábamos la semana pasada, porque hay cosas que debemos hacer para que el enemigo no nos tome ventaja. Primero dijimos que era el arrepentimiento, y tras el arrepentimiento nuestra prioridad debe estar en nuestro pensamiento. ¿Dónde enfocamos nuestro pensamiento? Nuestra prioridad, hermanos, de pensamiento debe ser el Señor, y esto nos traerá paz y seguridad. El Señor siempre cuida en una paz perfecta a todos aquellos que confían en Él. Y yo te pregunto, ¿confías en el Señor? ¿Tienes paz? Si no tienes paz, empieza a confiar en el Señor, porque Él cuida, te va a cuidar con una paz perfecta. ¿Dónde estás centrando tu pensamiento? ¿Cuál es la prioridad de tu pensamiento? ¿Estás poniendo tu enfoque, tu mirada en las cosas del cielo o en las cosas de la tierra? La Biblia enseña que debemos detener, apresar todo pensamiento y someterlo a la obediencia a Cristo. Cualquier pensamiento que nos venga debemos filtrarlo por la palabra de Dios, y si no está de acuerdo a la palabra de Dios, rechazarlo. Por eso dice que debemos atar, apresar, llevar preso todo pensamiento de orgullo, de soberbia, de rebeldía, de rencor, de resentimiento. Todos esos pensamientos que el diablo nos pone ahí en la cabeza. Como Martín Lutero dijo, un pajarito puede volar sobre tu cabeza, pero no le des ocasión de que haga un nido. Eso significa que los pensamientos vienen, vuelan como pájaros. Espántalos, somételos a la obediencia de Cristo. Si te viene un pensamiento, quiere decir que no está de acuerdo a la palabra de Dios, recházalo, no lo animes. Este hermano, esta hermana me ha hecho esto y yo tengo que vengarme. No la perdono, porque me ha hecho mucho daño, hermano. ¿Cuánto daño le hemos hecho nosotros al Evangelio? ¿Cuánto daño le hemos hecho
a Cristo, a la Iglesia de Jesucristo, cuando actuamos de esa forma. Estamos impidiendo que la Iglesia avance con ese tipo de cosas. Ese orgullo, esa soberbia, esa rebeldía. Sé que lo estoy haciendo mal, pero sigo haciendo mal. Porque así fastidio al fulanico, fastidio al pastor, fastidio. Te estás fastidiando a ti mismo. Te estás tirando piedras a tu tejado. Porque además de estar dando un mal testimonio, tu vida no tiene paz. Ninguna persona conflictiva tiene paz interior, porque va en contra de la palabra de Dios, que dice que no andemos en contiendas, en conflictos, sino que la paz de Dios reine en nuestro corazón. Y esa paz nos va a proteger. ¿Vives dirigido por la paz de Dios? La paz de Dios debe dirigir nuestros corazones, nuestro ser interior. Y entonces entenderemos el Evangelio y no pondremos cara de palo por cualquier cosa insignificante. Que si el hijo de fulanica le ha pisado un dedo a mi hijo y ahora no le hablo yo a la madre. Pero qué tonterías, qué absurdidades. Cuando lo importante que debemos hacer como iglesia es predicar el Evangelio y que el mundo sea salvo. Que la gente que nos rodea vea un ejemplo entre nosotros, pero si ve que entre nosotros hay contiendas y peleas, no querrán ni saber nada de nosotros, porque no estamos dando un buen testimonio. Estamos pisoteando a veces el nombre de Cristo con nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro resentimiento, nuestro rencor. Yo sé que hay personas que no son así, pero también sé que hay personas que son así. Que cada uno se aplique el cuento. Debemos, hermanos, destruir todo esto, porque todo esto son obstáculos que impiden que las personas que nos rodean puedan conocer a Dios. La rebeldía, el orgullo, la soberbia, el rencor, el sentimiento, la falta de perdón, la venganza. Todo eso son obstáculos que impiden que las personas que nos rodean puedan conocer a Dios y quieran conocer a Dios. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? En Filipenses capítulo 4 leemos los versículos 6 y 7, donde Pablo nos enseña lo que debemos hacer y cómo debemos enfocar nuestros pensamientos y nuestra relación con el Señor. Dice el versículo 6, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. O sea, ruego significa con humildad. Al Señor no podemos darle órdenes. Hay quien arrincona orando al Señor. Señor, tú me tienes que hacer esto, tú me tienes que dar esto, tú. Y Él nos para. Él es soberano. Y tenemos que dirigirnos a Él con humildad, reconociendo su grandeza, que nunca vamos a poder imaginar lo grande que es Dios en comparación con nosotros, y su soberanía, su autoridad máxima. Nosotros debemos dirigirnos sumisos, humildes ante el poder de Dios, y también con acción de gracias. A veces le pedimos cosas al Señor y no somos agradecidos cuando Dios nos las da. Eso sí, le pedimos, pero cuando nos lo da, no nos acordamos de darle las gracias, de ser agradecidos con Él. Y entonces la consecuencia está en el versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, que significa cuidará vuestros corazones, vuestro ser interior, y vuestros pensamientos estarán guardados en Cristo Jesús, estarán de acuerdo a su palabra. Por tanto, hermanos, no debemos preocuparnos por nada, pero sí debemos orar por todo. Preocuparnos no, orar sí. Es lo que está diciendo Pablo. Decirle a Dios lo que le necesitamos, que necesitamos su ayuda con humildad, pedírselo. Y también darle las gracias por todo, por lo que ha hecho
nos rescató de nuestra vanagloriosa manera de vivir, nos rescató del pecado y de sus consecuencias, del infierno, la condenación. Hace hoy con nosotros y hará siempre en un futuro. Por eso debemos ser agradecidos con Él. La paz de Dios entonces va a cuidar, vamos a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que nuestra mente pueda entender. Y además va a cuidar nuestros pensamientos mientras vivamos unidos a Cristo Jesús, unidos a su palabra. Yo te haría la siguiente pregunta. ¿Tu pensamiento persiste, persevera, se mantiene firme en Dios? ¿O está enfocado primero en lo que este sistema mundano te ofrece? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿En lo que Dios desea? ¿En lo que Dios quiere que hagas? ¿O lo que tú deseas y deseas lo que este mundo ofrece? ¿Qué es más importante para ti, lo que te ofrece Dios o lo que te ofrece el sistema mundano que vive de espaldas a Dios? ¿Qué es más importante para ti? Aplícate esa pregunta, háztela. Hermanos, si nuestro pensamiento persevera en Dios y le dirigimos nuestras peticiones en oración y en acuerdo con su voluntad, siendo también agradecidos, esto nos va a transmitir paz, esa paz de Dios, esa paz de sentirnos perdonados por Dios, esa paz que el mundo que nos rodea no puede entender. Por el contrario, el mal enfoque de nuestro pensamiento nos va a conducir al agotamiento, a la debilidad física, a la debilidad emocional y espiritual, que produce el deseo de priorizar lo que este mundo nos ofrece. Y así nunca estaremos satisfechos. Y esto que nos produce afán, estrés, ansiedad, agotamiento, debilidad tanto física como espiritual, ese deseo de conseguir cosas que este mundo ofrece nos va a traer como consecuencia todo esto. Permíteme darte un consejo, que cada uno se lo aplique personalmente. Si nunca has enfocado tu pensamiento hacia Dios o le has dado un mal enfoque y nunca has priorizado, le has dado la prioridad a tus pensamientos, a la verdadera fuente de la paz que es Dios, es tiempo de que hagas un alto en el camino, de que te pares y pienses y reflexiones y enfoques y des prioridad a las cosas de Dios, a lo que Dios piensa. Y así tendrás y disfrutarás de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que Dios quiere que disfrutes. Dios no es un Dios tirano. Dios es amor y quiere que disfrutemos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero claro, nos exige la contrapartida, que nuestra vida sea una vida ejemplar, una vida de santidad, una vida que nadie tenga nada que decir de ti o de mí. En mi caso, yo también me meto en el saco. Deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Alguien le he dado la oportunidad de que hable mal de mí? Recapacitar. Y si es así, es que no le estamos dando el enfoque prioritario a lo que Dios quiere que le demos, que es su palabra, y que vivamos guiados por su palabra y por el Espíritu Santo. Cuando no entendamos algo, está el Espíritu Santo ahí para revelarnos lo que Dios quiere que hagamos en cada momento. Quizá estés a punto de tomar una decisión y no sepas. Busca el consejo de Dios, busca la ayuda de Dios, no nos mantengamos tercos ahí en nuestra idea. Si tu idea no está de acuerdo a la voluntad de Dios, cambia de idea. No seamos tercos, mantenernos ahí en nuestro RTR.
si seguir su voluntad, si priorizar sus pensamientos o priorizar los míos. El Señor ya lo hizo todo por nosotros. Él se entregó por excelencia. No dejó nada a hacer. Desobediencia, rencor, amargura. Si todas estas cosas están en tu vida, ¿vemos un enfoque con niebla o vemos con claridad? Hígado de Cristo, y que el Señor nos cambie la vista y veamos con claridad lo que Dios quiere. Dios, date la vuelta, igual lo tienes detrás y por eso no me ves, porque vives de espaldas a Él. Te llamas cristiano pero no le obedeces y entonces no puedes verlo. Vuelvo a repetir, la decisión de ir a Él nunca te va a obligar. La decisión es solo nuestra. Por eso debemos apartar nuestra mirada de los ídolos. Un ídolo es todo aquello que ponemos delante de Dios. A eso se le llama idolatría. Y no me estoy refiriendo solo a estatuas de madera o de escayola. Hay muchas cosas que son ídolos que anteponemos por delante de Dios y eso es idolatría. Cualquier cosa que tú pongas por delante de Dios, sea lo que sea un hijo, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu casa, lo que sea, lo que tú priorices por delante de Dios es idolatría. La Biblia dice que para ser salvo debemos mirar la cruz. Debemos mirar lo que sucedió en la cruz. Porque la cruz en sí es un instrumento de tormento. Debemos mirar lo que ocurrió ahí en esa cruz y mirar a Jesucristo. En Isaías capítulo 45, versículo 22, Dios nos hace el siguiente llamado. Hace un llamado, digamos, a toda la humanidad. Dice, miradme a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tremenda. Que todo el mundo me enfoque, me busque a mí para recibir el perdón y la salvación. Porque no hay otro Dios por encima de mí. Yo soy el único Dios verdadero. Lo que Dios nos está diciendo, no hay otro Dios. Míralo a Él. Enfoca tu vida en Él y en su palabra. Uno, hermanos, de los dones que Dios nos ha concedido es la libertad de pensamiento. Y por tanto debemos ser sabios y enfocar y consagrar nuestra mente por entero a Él. Esto nos traerá la seguridad de nuestra salvación y la paz interior. Esa paz tan necesaria, y más en los tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos convulsos. Pero en medio de todo eso, si tu enfoque, tu pensamiento está en las cosas de Dios, tendrás paz. Paz que nos viene cuando nos sentimos perdonados por el Señor. Como vimos en Isaías capítulo 26, versículo 3, encontramos un cántico de confianza por la protección de Dios y leemos lo siguiente. Dice, tú guardarás en plena paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, el Señor guarda y protege con una completa y perfecta paz a todos aquellos que confían y concentran sus pensamientos en Él. Hermanos, el Señor siempre cuida de una paz perfecta a todos aquellos que confían en Él. ¿Confías tú en Él plenamente? ¿Centras y priorizas tus pensamientos en Él? Si quieres tener paz, debes hacerlo. Centrar tu plena confianza en Él. A veces confiamos más en nosotros mismos o confiamos quizás más en las personas que nos rodean que en el propio Dios, que es donde debemos depositar toda nuestra fe y confianza.
y dirigir, priorizando nuestros pensamientos a Él. Hermanos, necesitamos la paz de Dios. ¿Quién no necesita la paz de Dios? ¿Quién no necesita estar en paz con Dios? Pero para mantener, hermanos, la paz de Dios en nuestra vida, debemos primero creer, que conlleva también obedecer. La palabra creer en la Biblia también significa obedecer, porque el que cree, obedece. Y confiar plenamente en Dios y afirmar, como he dicho, nuestros pensamientos en Él. Hermano, debes confiar en el Señor, porque el Señor, nuestro Dios, es la roca firme y eterna donde basar nuestra vida. El cimiento, la base de nuestra vida tiene que ser la roca eterna, la palabra de Dios. Jesucristo es la roca donde debemos basar nuestra vida. ¿Dónde basamos nuestra vida? ¿En la arena que nos ofrece este mundo? Que cuando venga una tormenta se irá todo a pique, o en la roca firme, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo. Y aún en medio de las tribulaciones y los problemas nos vamos a mantener ahí, firme, porque nuestra base es la roca eterna es Cristo. Amén. Debemos confiar, hermanos, en el Señor y depender de Él. Creer que nuestra dependencia tiene que estar basada en Él. Eso es humildad. La base de toda vida cristiana es la humildad. Reconocer nuestros fallos, nuestros errores. Saber aceptar cuando nos equivocamos. Y también reconocer que dependemos de Él en todo. Si tú confías en tu manera de actuar, si tú confías en tu forma de hacer las cosas y desprecias los consejos de Dios, estás siendo un necio. Es así lo que la Biblia dice. El necio no ve a Dios por ninguna parte. El sabio ve a Dios en todo. Vemos la mano de Dios en todo, hermanos. O confiamos en nuestra manera de hacer las cosas. En el Salmo 138, versículo 6, David declara lo siguiente: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aunque el Señor es grande, está diciendo, nadie lo puede superar. Atiende a la persona humilde, a la persona que acepta que puede estar en un error, a la persona que acepta que depende de Él. Dice, más al altivo, al que se cree superior a cualquiera, aquel que no necesita que nadie le enseñe nada, a ese dice que lo mira de lejos, como diciendo, arréglatelas tú, que te crees tan sabio. Sé humilde, reconoce tu debilidad, reconoce tu dependencia de Dios y Dios te va a levantar. Porque Dios levanta al humilde y hace morder el polvo al orgulloso. Es lo que dice también el salmista en el Salmo 147, versículo 6. Dice, el Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Qué quiere decir? Los arroja hasta que muerdan el polvo. En otra traducción lo expresa así. Está diciendo, Dios humilla a los orgullosos y soberbios y derriba a los arrogantes, los echa al polvo. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, Él sostiene, levanta, protege a los humildes, pero está en contra, derriba el orgullo de las personas soberbias. Si confiamos plenamente y somos humildes, tenemos una gran promesa de Dios. Dios cuidará de ti también en paz entre nosotros. Si tú no tienes paz, tienes un problema. Analiza tu vida. Mira a ver dónde estás fallando
y lo que te hace perder esa paz. Porque Dios quiere darnos esa paz. Dios quiere que su paz gobierne nuestra vida, o sea, que rija nuestra vida. Si no tienes paz, hazte un autoexamen. Examina tu vida, examina tu modo de comportarte con los demás, tu modo de comportarte con tu propia familia. Que a veces, ¿sabéis qué ocurre? El jefe me ha hablado mal, yo me cabreo, llego a casa y le hablo mal a mi mujer. La mujer le habla mal a los niños y los niños patean el perro. ¿Me estáis comprendiendo? Eso es perder la paz. Si tu jefe se ha enfadado contigo, tú arréglalo con tu jefe, pero no lo pagues con tu mujer. Y si tu marido ha venido de mal humor porque se ha peleado con el jefe, no lo pagues tú con los niños. Porque ¿qué culpa tiene el perro? Que es el que paga al final las consecuencias. Hermanos, hay momentos en nuestra vida cristiana que tenemos toda nuestra fe y confianza en el Señor. Sin embargo, cuando nos vienen circunstancias adversas cotidianas, o sea, las presiones, las dificultades, los problemas, el estrés, el afanarnos por cosas materiales, nuestra fe y nuestra confianza, ¿qué ocurre? Que empiezan a debilitarse. Nos vienen las dudas, nos viene el temor, la ansiedad. Hoy en día la enfermedad de moda es la crisis de ansiedad, las depresiones. ¿Sabéis que hay 4.000 suicidios en España actualmente al año? Y está incrementándose el suicidio de adolescentes. Hace poco 2 niñas de 10 años se arrojaron por un balcón. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, hermanos. Las nuevas ideologías están cambiando la mente de los jóvenes. Están perdiendo su identidad. No saben ni lo que son. Luego el bullying en los colegios. Todo esto nace porque no hay una educación familiar. Los padres no se preocupan de los hijos. Me estoy refiriendo a los padres del mundo. Supongo que los de la iglesia estamos exentos de eso, ¿verdad? Sí, nos preocupamos. Y si no tenemos un problema, si no te preocupas de tus hijos, de las medicina preventiva, cuida de lo que les enseñan a tus niños en el colegio. Estos padres, los vecinos no saben. Suicidios al año. Sin contar los que suicidan conduciendo un coche, que los toman como accidentes, pero también son suicidios. ¿Qué está diciendo la sociedad con esto? Que no hay paz, que viven de espaldas a Dios, que la paz de Dios no gobierna la vida de las personas. Nosotros como iglesia tenemos que levantarnos y no ya procurar que a nuestros hijos les enseñen todas estas ideologías diabólicas que van en contra de la genética. La genética no puede vencerá siempre a una idea humana. La existencia de la vida no es una idea de un ser humano. El decidir tu sexo no es ser una ideología de un ser humano. Es biología pura. Un hombre y una mujer no son iguales. Son diferentes. Pero la sociedad, la política, el mismo diablo quiere hacernos ver que todo esto es progresismo. Progresismo, ¿a dónde vamos? Destrucción total. La iglesia tenemos que levantarnos, hermanos, y no caer en estas ideologías que están destruyendo a los jóvenes. Ayer me encantó ver
casi 1000 jóvenes alabando al Señor. Yo no sé cómo algunos padres no piden un préstamo y mandan a sus hijos a estos eventos para que el Señor les toque y los avive. Hay personas que por 5 euros no mandan a sus hijos. Pídelos prestados, pídemelos a mí que yo te los doy del mismo sitio. Pero manda a tus hijos a estos sitios y líbralos de toda esta ideología y que se aviven en el fuego del Espíritu Santo. Es el único para que nuestros hijos no caigan en lo mismo, no creen en Dios. No sé si estáis comprendiendo, hermano, que tenemos una responsabilidad y una obligación como iglesia de ser ejemplo y de no permitir todas estas cosas, primero en nuestra familia y después comentarlo con nuestros vecinos que tienen niños pequeños, con sabiduría, con amor. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos haciendo que la iglesia avance en este sentido? ¿O estamos liados en contienda interna? Que si tú me has dicho, que si tú me dijiste, que si el otro ha dicho, que si tu hijo, que si... Falta de madurez. Tenemos que levantarnos, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y la iglesia no se está dando cuenta. Yo me gozo de ver a los jóvenes saltando y danzando en la presencia de Dios. Mi deseo es que esta iglesia se levantara todo. Lo estoy viendo cumplido, estoy viendo que los jóvenes hay un avivamiento, se están moviendo. Pero necesitan que los padres los apoyen. Y en vez de frenarlos, que los empujen. Y aquí ocurre, muchas veces ocurre al contrario, que son los niños, los hijos quienes empujan a los padres. Yo sé que de algunos niños, papá, mamá, vámonos a la iglesia. No, estoy cansado. Vámonos a la iglesia, que yo quiero estar con los jóvenes, que yo quiero ir a la iglesia. Y muchas veces los dejamos en casa o no tenemos ganas de ir y ellos sí quieren. Hermanos, el presente es de los jóvenes. No, iba a decir el futuro, pero no es así, es el presente. Los jóvenes tienen que activarse. Ya es muy difícil cambiar el instituto por esto, por aquello, por la televisión, por las redes sociales, y ya cuesta enderezarlos. Por eso la Biblia es tan sabia cuando te dice: instruye al niño en su camino, y cuando sea mayor nunca se apartará. Hay una gran sabiduría en la palabra de Dios. Estoy ya terminando. Por eso, hermanos, ante los momentos difíciles, las circunstancias cotidianas difíciles, cuando el temor, la duda, la ansiedad y la inseguridad nos vengan, hagamos un alto en el camino y busquemos la paz de Dios. La paz con Dios y la paz de Dios. Relacionarnos, romper la barrera que nos separa con Dios, que a veces todos sabemos cuál es la barrera que nos separa de Dios, ¿verdad? Que es el pecado. Rompamos de una vez por todas con el pecado, reconciliémonos con Dios y llevemos a las personas a que se reconcilien también. En este texto que hemos leído, en la palabra del profeta Isaías, tenemos la respuesta y el motivo de lo que pasa con la pérdida de nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y lo que ocurre cuando confiamos y pensamos en Él. Dice así el profeta: tú guardarás, tú cuidarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento. Termino. Cuando nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar se apartan del Señor, cuando nos apartamos de su palabra, perdemos la fe. Sí, la paz de Dios, hermanos. Aférrate a la promesa de Dios, de que Dios cuide y protege con su paz a todos los que creen y confían plenamente en Él. Cuando no vivimos en el Señor, cuando no convivimos con la palabra de Dios, nuestros pensamientos nos van a jugar una mala pasada. Porque si no tenemos la palabra de Dios cercana a nosotros, si no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios,
Los pensamientos que Satanás ponga en nuestra mente, vuelvo a repetir, nos van a jugar una mala pasada. ¿Cuál es? Que entonces confiaremos en nosotros mismos y perderemos nuestra confianza en el Señor. Y la consecuencia que va a ser que al confiar en nosotros mismos vamos a fracasar. ¿Estoy comprendiendo? Porque la sabiduría nos viene del cielo. La sabiduría auténtica, la sabiduría pura, perfecta, porque todo don perfecto proviene de Dios. Y uno de los atributos de Dios es la sabiduría. La palabra de Dios habla mucho en el libro de Proverbios y de Salmos sobre la sabiduría. Y yo si yo tuviera que poner una simbología a la sabiduría, pondría sabiduría igual a Jesucristo. Sabiduría igual al verbo hecho carne. Sabiduría igual a la palabra de Dios. Pero la sabiduría no es conocer la palabra de Dios. Sabiduría es conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Porque tú puedes conocer la palabra de Dios, que hay muchos ateos que conocen la Biblia mejor que algunos creyentes, pero al no aplicarla a su vida no les produce efecto. Por eso la sabiduría es tener conocimiento y aplicar. Así que mi consejo es ese. Instrúyete, medita, estudia la palabra de Dios cada día, aliméntate espiritualmente, ponla por obra y serás sabio. Y tendrás la bendición de Dios, que es lo más importante. Nuestro enemigo, hermanos, y ya termino, el diablo, que quiere nuestra destrucción, como yo siempre digo, el diablo no quiere hacernos daño, quiere destruirnos. Va a aprovechar y va a trabajar nuestra mente, su campo de trabajo preferido, para que desconfiemos de Dios y así perdamos su paz. Confiemos plenamente en Dios, que nuestros pensamientos estén siempre en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, y tendremos la paz de Dios. Amén. Amén. Bien, pues, que Dios les bendiga, seguiremos la semana que viene.